futuros coleccionistas, aquí Rescatador de Relojes. Hoy os voy a presentar este modelo Breitling. Es cronógrafo, movimiento OS60 de Citizen, mide 43 de aquí hasta aquí sin contar la corona y los pulsadores. Cronógrafo y calendario a las 3, como veis también aquí en la foto que se ve mejor. Los pulsadores son roscados, al igual que la corona. La carcasa es de plástico y la correa es de una imitación de Breitling, y por eso le llamo modelo Breitling, porque verdaderamente no son Breitling, ¿no? La hebilla también, ¿no? Entonces, esto era antes este reloj, que era un Vocento, pero resulta que no era una marca, es de relojes que hicieron para Antena 3. Llevaba esta correa, pero esta correa, pues, al encontrar una imitación de Breitling muy barata, pues entonces le puse ya la correa para que se pareciera más a un Breitling, ¿no? Porque claro, siempre me ha gustado tener alguno en la colección, y como son tan carísimos, también pues tengo uno para que todavía falta por una pieza, que es automático, que ese sí que el día que lo presente ese es guapísimo. También es un modelo Breitling, porque tampoco se parece a ningún original, ¿no? Este resulta que lo que es el movimiento con su logo y todo lo delante, ¿no? Era de una imitación que tenía yo antes de Breitling, metálico, pero que lo que pasa, que los chinos te lo hacen todo muy perfecto. Eso sí, antes por lo menos le ponían movimiento japonés, ahora lo suelen hacer incluso acero inoxidable algunos, pero como se han enseñado a hacer movimiento ellos, pues ya te ponen ya movimiento ya chino, ¿eh? Este por lo menos, dices tú, se han gastado un montón de dinero con el movimiento y con el frontal, ¿no? Y con todo lo demás que se ve por la noche y todos los números y todo, ¿no? O sea, se han gastado un montón de dinero y un montón de tiempo en hacer el frontal y ponerle un movimiento bueno, y luego, pues, tanto la carcasa como la correa era de metal chino de este malo, de este que al año te lo pones y empiezan a salir burbujas y te sale ya alergia. Al final opté por desmontarlo hace unos años, y lo tenía unos años guardado hasta que te consiguiera un cascarón donde meterlo. Entonces, pues nada, como este llevaba un movimiento similar, lo único que cambiaban eran las esferas, que esta es cronógrafo y calendario, y este es es un multifunción, cronógrafo y calendario, ¿eh? Pero más o menos es un movimiento parecido. Entonces yo digo, pues nada, para meterlo dentro, pero resulta que nada, que no funcionaba bien, y entonces pues nada, lo llevé a mi relojero. Entonces me lo metió dentro, ¿no? Y en un principio, pues nada, en 7 euros ya lo tenía. Pero resulta, aquí está entero, con la correa, la correa esta que pone Breitling, porque desplegada se de Breitling. Breitling.
acoplado y la verdad es que queda muy chuli. El cascarón quería pintarlo porque al ser transparente quería pintarlo, pero se pone mi mujer. No, así queda bien también. Porque claro, si lo pintas así a mano y le pones el barniz vítreo que pongo yo, pues dura un montón. Este es el movimiento, que es un movimiento muy bueno. Entonces en un principio, pues mi relojero, ¿no? me lo acopló en 7 euros, ¿no? Me hizo un buen precio, pero después resulta que no funcionaba el cronógrafo. Entonces, por lo que se ve, tenía problemas el crono y tuvo que reparar el crono, supongo que del tiempo que llevaría sin usar, porque claro, lo tenía en una cajita, pero mucho tiempo, lo tendría a lo menos 3 años en una cajita, hasta que saliera un cascarón donde meterlo, ¿no? Porque la verdad es que siempre ha sido muy bonito. Y fue una lástima que el metal era tan malo. Ahora ya os digo, ahora las imitaciones chinas, el metal suele ser un poco mejor, pero ya no llevan movimiento japonés. Ahora una copia china ya te lleva el Sinok. Que el Sinok es un movimiento que han hecho chino, que también hace las mismas funciones, pero no se sabe lo que durará porque es un movimiento muy nuevo. Y no está copiado en ninguno, por lo tanto no se sabe el resultado. Pero visto otros como el SL68 y algunos más que son malísimos, pues supongo que por el tiempo, pues los que hay ahora, pues se estropearán. Se estropearán y los modelos que tienen los chinos es que no se pueden reparar. No es que no valgan la pena repararlo, es que el movimiento no se puede desmontar y no se puede reparar. No es como este que se puede reparar, ¿no? Entonces este en un principio me costó 7, pero como después no iba al crono, lo tuve que llevar otra vez. Y entonces de reparar el crono, pues me costó otros 7. Entonces, en 14 euros, más 1 euro de un reloj que rescaté para sacarle la correa, en 15. Pues al final me ha salido un poquito más caro, pero estoy contento porque tengo un Breitling, aunque sea una imitación. Porque ya os digo que es que las imitaciones que hay tampoco son la gran cosa. Y luego lo mostraré, ¿no? Para los que no os he dicho nunca dónde lo llevo, los que sois de Elche, lo llevo aquí a Relojería Peña, que está en la calle Blasco Ibáñez 86, que está enfrente del ambulatorio San Fermín. Donde está el ambulatorio San Fermín, pues enfrente está la ferretería García y al lado una relojería que forma esquina, pues ahí es el relojero donde lo llevo que te repara cualquier reloj. Ya llevo pues unos 3 años y pico llevándole relojes y la verdad que bien. Entonces pues en total me ha salido más de lo que pensaba, pero bueno, que al final ha valido la pena. Porque en 15 euros, pues nada, tengo un relojito que la verdad es que está muy bonito. Y desde luego lo de dentro, pues que es lo que quería más conservar. Está muy bien obtenido y un buen movimiento que lleva. El problema es que no encontré un cascarón metálico que se pudiera acoplar como este. Entonces tuve que usar pues este que en su día pues me costó pues 1 euro. Entonces si le sumamos también el cascarón de este, pues serían ya pues con la correa y todo en 16 euros. En 16 euros, incluido mano de obra, tengo este modelo Breitling. Y además todo funcional. Porque como lo último que me hizo fue reparar el crono,
pues entonces va de maravilla, ¿eh? Así que este por delante, este es como era antes, este es su movimiento suelto, que es toda una pieza porque ocupa todo. O sea, todo lo que es por delante es todo lo que es la maquinaria. Esta es la correa que le he puesto ahora, que está firmada la hebilla también, entero. Y este es su movimiento muy completo, que es el OS60, que ya os digo yo que los chinos cuando hicieron este reloj se gastaron un dineral en ponerle este movimiento para luego después en el metal pues ponerle un metal que era malísimo. Ya os digo que ni la correa, el Armis no era ni de acero inoxidable, era de un metal que parecía acero inoxidable, pero que va, se iba por dentro yendo el esmalte, el metal, y te hacía alergia. De hecho, tenía que pintarlo por dentro con pinta uña para que no me hiciera alergia en la muñeca, porque al final te hacía alergia, ¿no? Pero se va degradando tanto que al final dices tú, puf, lo deshago y esto lo guardo para si algún día, y eso ya ha pasado unos 3 años por ahí, que lo he estado conservando en una cajita, hasta que lo pude meter en este. Entonces, ya os digo, se conoce que de estar tiempo sin usar, pues el crono no funcionaba y entonces me tuve que reparar el crono. Y luego, pues también al ser de plástico, pues había una de estas partes que se roscaba, que se salía también el pulsador. Entonces se ha quedado pues chulísimo, ¿no? Está un reloj que se ha quedado chulísimo. Por detrás, claro, por detrás es plano. Pensaba haberle hecho con esto de ácido, ponerle lo de Breitling, pero es que cuando son letras pequeñas y cosas pequeñas no sale bien con la electrólisis, no sale bien el grabado. El grabado sale bien en cuchillos y cosas así, cosas más vastas, pero en cosas finas no sale bien la electrólisis, ¿no? Entonces he optado por no hacerle nada detrás, ¿no? Dejarlo liso conforme estaba. Entonces, ya sabemos que me costó entre repararlo, el cascarón y la correa de otro, pues hemos dicho que eran 16 euros en total. Y ahora os mostraré, veremos dónde lo tengo. Veremos. Ya el ratón está dando por saco. Veremos. Aquí está. Vale. Breitling, 1984. De la década de 1880 a 1930. Entonces, aquí te cuenta la historia de 1880 a 1930. Porque la historia es larguísima. Tiene 42 páginas. Porque resulta que inventaron muchas cosas, hicieron muchas cosas, ¿no? Lo que sí que voy a leer un poquito, porque si os tengo que leer todo, me puedo tirar pues toda la noche aquí. Entonces, la era de los inventores. Entrar en el negocio de la fabricación de relojes a mediados de la década de 1980 no fue una tarea fácil. En aquella época Suiza estaba pasando por los peores momentos de una larga recesión económica y pese a las dificultades económicas, el malestar social y la incertidumbre sobre el futuro, un joven de 24 años, Leon Breitling, permaneció fiel a su visión y crear instrumentos que pudieran medir, dividir y en definitiva dominar el tiempo. Así nació la marca de Breitling, con pasión y entusiasmo en nuestro inventivo fundador. Creó los relojes útiles, funcionales, fiables y resistentes que conocemos y nos encantan hoy en día. Entonces, en cada año, pues, inventa una cosa. En 1884, Leon Breitling abrió su primer taller en la plaza de Nieuwen-Saint-Hymer. Esta legendaria dirección, una de las animadas plazas de la ciudad, empezó a idear y desarrollar y fabricar sus iconos de relojes. Sus diseños condujeron a innovaciones
patentadas que dieron a Breitling su apreciado puesto en la historia de la relojería. Sabía que Leon Breitling siempre fue un hombre adelantado a su tiempo, comprendía muy bien el poder del marketing y al tiempo de la marca se expandía cambió el nombre a L. Breitling's Montbrilliant Watch Manufactory. Todos los anuncios que habían de aquella época que hacían, ¿no? Cronógrafos y conteurs, Leon Breitling's. En 1905, el Vitesse, a medida que los automóviles se convertían en el método de transporte más popular, Leon Breitling patentó un reloj de bolsillo con taquímetro, precursor del velocímetro de los vehículos. Su escala de velocidad de fácil lectura ralentizaba el segundero para que tardara 4 minutos en dar la vuelta alrededor de la esfera, lo que permitía al usuario medir cualquier velocidad entre 15 y 150 km/h. ¿Sabías que el reloj de bolsillo Vitesse de Leon Breitling incluía un taquímetro, una innovación que la policía usó en 1906 para poner las primeras multas por exceso de velocidad en Suiza? Sí, puede darle las gracias a Breitling por ese avance tecnológico. En 1914, el reloj de pulsera Gaston Breitling sucedió a su padre y siguió sus pasos en el campo de las innovaciones pioneras, centrándose en la comodidad. Gaston acabó creando dos importantes innovaciones que dieron forma al cronógrafo tal como lo conocemos hoy. Más anuncios. En 1902, Cronometrie. Tras experimentar un éxito cada vez mayor, Leon Breitling decidió transformar su taller en una auténtica fábrica de relojes. Trasladó las operaciones a la Chaux de Fonds, la capital de la relojería de Suiza, y todo el mundo. Iré saltándome porque es muy largo. ¿Sabía que Leon Breitling fue uno de los primeros en usar técnicas de marketing y sus innovaciones se hicieron famosas al emplear una forma de publicidad denominada reclame o reclamos? En la primera edición de la Revue Internationale de l'Horloge et de les Branches Annexes, revista internacional de relojería y sectores afines, publicada en enero de 1900, un anuncio alababa las virtudes de los relojes deportivos y cronógrafos de Breitling. Se incluía aquí su aguja retrapante para cronometrar 2 eventos a la vez, así su resina incorporada a reserva de marcha de 8 días. Un reloj sobre mesa que podía funcionar durante más de una semana sin tener que darle cuerda. 1903, cronógrafos y cronógrafos. En 1915, Gaston Breitling creó los primeros cronógrafos de muñeca con un pulsador independiente a las 2 en punto. El modelo separaba de la corona del pulsador del cronógrafo, que controlaba las 3 funciones del cronógrafo: iniciar, detener y restablecer. Esta genialidad no solo simplificó el uso del cronógrafo, sino que también ayudó a evitar errores de convertir la función de inicio en una acción muy deliberada independientemente de la acción ejecutada en la corona que servía de dar cuerda. En 1923, mejora del control. Breitling mejoró aún más su sistema de control para el cronógrafo, devolviendo la función de restablecer a la corona y manteniendo la función de iniciar, detener en el pulsador, situado a las 2 en punto. Gracias a esta modificación, la innovación patentada permitió a los usuarios sumar varios tiempos sucesivos sin tener que poner las agujas a cero, ya fuera cronometrar competiciones deportivas, procesos científicos o vuelos. En 1932, Willy Breitling, con solo 19 años y recién terminada su educación escolar, Willy Breitling tomó el mando del negocio familiar, 5 años después del fallecimiento de su padre Gaston. En 1934, evolución del cronógrafo. El propietario de la empresa, la tercera generación de Breitling, patentó su propia función de cronógrafo innovadora, un segundo pulsador a las 4 en punto, dedicado exclusivamente a poner el cronógrafo a cero. Era algo más que una mejora funcional. Esta característica fue la pincelada final para un desarrollo de cronógrafo que conoceremos hoy, con 2 pulsadores independientes cada lado de la corona usada para dar cuerda al reloj. Del propósito al estilo. En 1932, Willy Breitling tomó la rienda de la empresa familiar y aprovechó las mejoras técnicas llevadas a cabo por su padre y su abuelo, tras ser testigo del advenimiento de la aviación militar
e instituyendo el papel que iban a tener las aeronaves en el futuro del mundo moderno, Britain empezó a centrarse en el sector en franco ascenso. Durante la segunda mitad de la década de 1930 aumentó la producción de una de las especialidades incipientes de Britain, el cronógrafo de a bordo para aeronaves. Este instrumento, indispensable en la cabina del avión, permitía ejecutar precisos cálculos de tiempo, vuelo, cimentando la reputación de un buen nombre de Britain en el sector de la aviación. Pese al rápido crecimiento de la marca, el sector aéreo, la atención de Britain no solo se centraba en la fabricación de instrumentos, sino incluso durante los oscuros días de la Segunda Mundial, Willie Britain, hombre con un excelente gusto personal, supo ver la existencia de una demanda de relojes personales prácticos pero refinados, con el fin de satisfacer la demanda del desarrollo de los primeros relojes Britain, centrados en el diseño del Premier, Duograph y Datora. ¿Sabías que Whit Department recibió ese nombre por la destacada reserva de marcha de 8 días que tenía sus instrumentos? Y estos, los instrumentos que hacía de aviación también, que no solo hacía relojes, hacía instrumentos de aviación. Estaba muy adelantado Britain. ¿Sabías que la decisión de usar la palabra francesa Premier primero para bautizar la nueva colección de Britain no era casual? Hacía referencia al uso no profesional de los cronógrafos, como una primicia que hacía más hincapié en el estilo en el propósito. Aquí seguía con las propagandas. 1944, Premier Duograph. Britain afianzó su legitimidad en la innovación de cronógrafos, añadiendo más complicaciones a la elegante colección Premier. A principios de 1943 lanza el Duograph, un cronógrafo retrapante de gran complicación que permitía al usuario cronometrar 2 eventos distintos a la vez. El diseño Duograph tenía una estética similar al Premier, así como numerosas variaciones, incluyendo algunas como pulsadores cuadrados atípicos, cajas de acero inoxidable y oro. En 1938, Whit Aviation Department. Britain fundó Whit Aviation Department para satisfacer la demanda de instrumentos de a bordo fiables que reclamaban los sectores aeronáuticos, militar y civil. Tenía su departamento. ¿Sabías que las entregas de los cronógrafos a Inglaterra, llevadas a cabo por Willie Britain durante la Segunda Guerra Mundial, fueron dignas de una película de espías? De noche, él y sus amigos llevaban varios coches a los pastos que hacía cerca de la localidad de Franches-Montagne. Cuando se recibía una señal acordada previamente, los coches encendían los faros y un avión aprovechaba la luz para aterrizar rápidamente, subir a bordo la carga y despegar de nuevo. Para evitar cualquier posible sospecha, Willie iba a un bar muy concurrido de Neuchâtel y se aseguraba de que su presencia no pasase desapercibida. Claro, porque en aquella época de la guerra, pues ya ves tú, lo cogen los alemanes y encima se... regla de cálculo, en 1940, regla de cálculo circular. Britain afianzó la legitimidad en la innovación de los cronógrafos, añadiendo las complicaciones a la elegante colección Premier. A principios de 1943 lanzó el Duograph, un cronógrafo retraplante de gran complicación, que era este. En 1943 el Premier, al ser un hombre con el primer estilo en persona impecable, Willie Britain observó que la gente quería tener productos que reflejasen la elegancia y el glamour de la época de Britain. Ya estaba fabricando sofisticados cronógrafos para uso personal, pero llevó las cosas al siguiente nivel con el desarrollo de la colección Premier, una nueva inconfundible línea de relojes destinada a una clientela con discernimiento y estilo. En 1945, Premier Datora, los iconos de Britain. En 1952, Navy Timer. Aquí ya un piloto con su reloj de piloto, porque con el mismo reloj podía cronometrar. ¿Sabías que el principio de Navimeter fue realizado por la AOPA y no estaba disponible para el público? Solamente tras ser testigo de su enorme éxito entre los miembros de la AOPA, Willie Britain decidió incorporar el reloj al catálogo de Britain. A partir de ese momento, el reloj, que ya había sido un elemento fundamental en cualquier cabina, se convirtió en uno de los relojes más emblemáticos jamás creados. En 1953, el copilot, que eran estos.
en el 1957 el Super Ocean. Para conmemorar su 25 aniversario, la rienda de la empresa y una vez conquistados los cielos para la marca Willy Breiten, se propuso un nuevo reto, el océano. Era la época de Jacques Cousteau y sus documentales sobre el mundo submarino. Estaba poniendo de moda el buceo y los deportes acuáticos. Tanto los profesionales como los aficionados necesitaban instrumentos que pudieran llevar bajo las olas con seguridad para obtener información de vital importancia. En respuesta a esta tendencia, Breiten lanzó el Super Ocean, un reloj de buceo con hermeticidad al agua hasta 200 metros, 660 pies, una gran hazaña técnica en aquel momento. Cada detalle de su diseño, estructura estaba concedido para pronunciar una funcionalidad, legitimidad y seguridad óptima. Esto en el 1957. Fíjate si iba adelantado a la época. El Super Ocean. 1962, viaje cósmico. Cuando la exploración espacial estaba en pleno apogeo, Beatty también recibió un impulso estratosférico. Los estadounidenses habían puesto en marcha el programa Mercury con el fin de practicar y perfeccionar sus vuelos especiales tripulados. Mientras trabajaban para poder llevar a la Luna, el teniente coronel Scott Carpenter fue uno de los 7 astronautas seleccionados para participar en esta serie de históricas misiones espaciales. Carpenter, que ya había convertido en un aficionado al Navitimer, durante su etapa de entrenamiento acudió a Breitling con una petición especial: crear una versión para astronautas de un icónico reloj de piloto con un bisel giratorio de mayor tamaño que pudiera usarse con los guantes de los trajes espaciales, a una esfera de 24 horas para distinguir el día de la noche en la oscuridad del espacio. Y este fue, hicieron para el espacio. Durante la segunda mitad de la época de 1920 experimentó una demanda sin precedentes para sus cronógrafos, Top Time. Aparecían en las páginas de revistas de moda de la industria cinematográfica. No tardó en seguir su ejemplo, los relojes Breitling también acapararon el protagonismo en la gran pantalla. En 1964, el Top Time. ¿Sabías que James Bond, interpretado por Sean Connery, llevaba un Top Time en la película Operación Trueno de 1965? Que era este. En 1969, el Chronomatic. Cuando Breitling llegó al final de la década, empezó uno de los retos más importantes del siglo XX, el cambio en el ámbito de la relojería, crear un cronógrafo automático. En la década de 1950 fue época marcada por un destacado crecimiento económico en los productos de todo tipo, desde los coches nuevos hasta las casas de periferia, y los bienes de consumo se volvieron más accesibles que nunca. A medida que los productos y las marcas inundaban el mercado, las empresas como Breitling tenían que ir un paso por delante de la competencia, o incluso dos. Por suerte, la previsión ya era un elemento clave del ADN de Breitling, con las colecciones Navitimer, Super Ocean y Top Time. Breitling pudo conquistar tierra, mar y aire, e incluso el espacio. Instrumentos para profesionales. En 1969, Ernest Schneider, la marca fue vendida por Ernest Schneider. Schneider era un ingeniero electrónico especializado en transmisiones dentro de las Fuerzas Armadas suizas. Anteriormente había sido director de la empresa relojera Sicura, que prosperó bajo su liderazgo, destacado por diversos avances técnicos, sobre todo el ámbito de los relojes con célula solar y cuarzo. En su vida personal, Schneider era un entusiasta de la aviación que contaba con licencia de piloto y era dueño de su propio avión. Como relojero y aviador, Ernest Schneider había estado entre los admiradores de Breitling desde hacía mucho tiempo. El 5 de abril de 1979 firmó el contrato que lo colocaba en las riendas de la marca Breitling. Principios de la década de 1933, en Frese Tricolori, Schneider se enteró de que una escuadrilla de acróbatas más prestigiosa del mundo, el Frese Tricolori del ejército italiano, había convocado una licitación para su reloj oficial. La escuadrilla acrobática de élite prefería una iniciación analógica, por lo que su reloj debía ser mecánico. Schneider consideró que este proyecto le proporcionaba la oportunidad perfecta para reafirmar la dilatada experiencia
de Breitling en el ámbito de la relojería tradicional, conmemorativo al mismo tiempo de los estrechos vínculos de la marca en el mundo de la aviación. ¿Sabías que la idea de Emergency surgió durante la conversación entre Ernest Schneider y un funcionario de la OTAN, que reflejaba sobre cómo las tripulaciones aéreas y marítimas podían beneficiarse de un transmisor de emergencia que podía llevarse en todo momento, como un reloj? Poco después, Schneider empezó a trabajar en ello. Principio de la década de 1980, instrumentos para profesionales. Schneider no veía el cuarzo como un rival, de hecho veía una oportunidad para él. Por un lado, el cuarzo proporcionaba el tipo de precisión y fiabilidad de los auténticos profesionales exigían a los relojes. Por otro, la crisis había convertido la relojería mecánica en la industria de nicho que en ese momento estaba ocupada por un grupo de competidores mucho más reducido. Instrumentos para profesionales que se convertían en el lema de la nueva era de Breitling. Mientras otras marcas utilizaban el cuarzo debido a su precio, el Breitling empezó a utilizarlo como base para desarrollar los relojes precisos fiables del mercado. Mientras tanto, la marca no dejó de crear relojes mecánicos, de hecho Breitling desempeñaría un papel importante para garantizar su regreso. Principios de la década de 1984, el Chronomat Revival. En 1985, el Aerospace. En 1986, el Navitimer Revival. En 1995, transmisor de emergencia. ¿Sabías que la idea de emergencia surgió durante la conversación de Ernest Schneider y un funcionario de la OTAN, que reflexionaba cómo las tripulaciones aéreas y marítimas podían beneficiarse de un transmisor de emergencia? Eso ya salió antes también. 1999, alrededor del mundo. El 1 de marzo de 1999, a las 8:05, el globo Breitling Orbiter 3 se elevaba sobre Le Château d'Eaux, una localidad de los Alpes suizos. A bordo iban Picard y el inglés Brian Jones. Los llevaban reloj emergencia en la muñeca. El 20 de marzo a las 9:54, Breitling Orbiter 3 cruzó su meridiano de salida del cielo sobre Mauritania. El nombre de Breitling había vuelto a ser historia en el mundo de la aviación. 2009, calibre 01 de Breitling, el primer calibre de manufactura impulsada por el deseo de mantener su independencia tecnológica. Breitling introdujo su primer calibre de manufactura, el calibre 01, desarrollado por Breitling Cronógrafo. Y este es el que tiene Alert, localización, Rescue. 1994, Ernest Schneider, traspasó oficialmente la empresa a su hijo, dando paso a la quinta generación de directores de Breitling. Theodore Schneider había estado activamente implicado en la empresa durante varios años y lideraba un pequeño equipo, no demasiado jerárquico, en comparación con otras grandes empresas relojeras de la época. Su estructura corporativa favorecía la eficacia, el rendimiento y la toma rápida de decisiones, algo que tendría una importancia crucial en los próximos años. Un nuevo lujo casual, inclusivo y sostenible. Breitling fue adquirida en el 2017 por un importante fondo capital privado, Capital Partners. Cuando el grupo inversor puso al frente la empresa de George Kent, todo el veterano de la industria relojera comenzó el reposicionamiento de la marca con visión de futuro y en un entorno de los aspectos más importantes de su legado. Este nuevo capital de la historia Breitling estuvo marcando por tres iniciativas nuevas: diseño retromoderno para productos de sostenibilidad y digitalización. Su objetivo se resuma en un novedoso eslogan: el futuro legendario. 2018, redescubrir raíces. En el 2020 hacia la digitalización. Cuando se produjo la pandemia del COVID-19, que provocó el cierre de empresas y la paralización del mundo, Breitling adaptó su concepto Summit al ámbito digital. En el Breitling Summit Webcam inaugural en abril de 2020, George Kent expresó su apoyo a los esfuerzos mundiales contra el virus, seguido de una serie de lanzamientos de productos, entre ellos el Super Ocean Heritage 57,
Rainbow Edition como símbolo de la esperanza durante la crisis. El Navitimer 35 para destacar la importancia de las colecciones femeninas y el Chronomat completamente diseñado en el uso de plataformas digitales se convirtió en el punto flexible para la marca. Brinde su atractivo para las mujeres como el Navitimer Automatic 38 ofreciendo una versión con un diámetro menor de su icono reloj piloto, la apuesta de los días sus frutos ya que el Navitimer Automatic 38 se convirtió en un éxito de ventas y allanó el camino de introducir la versión 41 del año siguiente. Mejor oro, mejores diamantes y mejor trazabilidad, eso en el 2022. El Navitimer reimaginado hizo su gran entrada en la escena del día de su 70 cumpleaños lanzando durante los 3 vuelos del Swiss International Airlines con destino a Ginebra como una edición especial de entrenamiento a bordo del Breitling Summit Webcam. El reloj aúna lo nuevo y lo nostálgico, combinando una silueta elegante y moderna y los colores contemporáneos de la esfera con el regreso del clásico logotipo de la OPA, de la esfera, aunque siempre es arriesgado a dar vuelta a un icono. La decisión dio en el clavo al presentar el diseño Navitimer y darle una nueva vida. En el 2024, 140 Years First. En el 2024, Breitling celebró el 140 aniversario con una serie de importantes logros y celebraciones, bajo el lema de 140 Years of First. Cada mes una historia de sus logros pioneros se encarga de destacar los hitos claves y revelar las historias, a veces nunca contadas y que esconden tras las innovaciones de Breitling. Cualquier reloj adquirido durante el año incluía un exclusivo certificado de aniversario. 2017, una marca de relojes generalista. A cambiar la marca, la empresa George Kent y su equipo reconocieron la importancia de inspirarse en el rico legado de Breitling que comenzó en un pequeño taller de Saint-Mihiel de 1984. Crearon una nueva identidad corporativa que combinaba elementos históricos con una perspectiva moderna. Breitling fue más allá de su estrategia, centrada en la aviación para abarcar a los 3 universos históricos, tierra, mar y aire, refiriéndose como una marca generalista de relojes suizos que ofrece una alternativa informal, sostenible e integradora de las relojerías tradicionales. 2019, nuevos comienzos. Breitling se asoció con Westward, empresa fundada con el surfista profesional Kelly Slater para crear correas ecológicas, Econir, y partir de residuos oceánicos como redes de pesca, nylon, desechadas. Además, Breitling lanzó su primera reedición histórica, Navitimer, referencia 806, 1959, reedición, conmemorando uno de sus relojes más icónicos. 2021, comprometidos con el cambio. La sostenibilidad tiene una importancia clave en la estrategia de Breitling y perdura el espíritu evolutivo de la marca. En 2023, ampliar horizonte. Breitling lanzó el Navitimer Automatic 36 32, una colección de relojes Navitimer de 3 agujas de combinación de diseño icónico con la marca de la gama de colores en tonos pastel. Son estos. En agosto, Breitling inauguró el Surrey Museo Pop Town in Now, un hito importante para la marca. 1999, 100% cronómetros. 2001, Breitling cronómetro. 2013, salvar vidas, el Emergency. Breitling actualizó el Emergency integrando una única baliza de emergencia con doble frecuencia en todo el mundo que podía llevarse en la muñeca. El reloj fue aprovechado inmediatamente por autoridades como herramienta para los servicios de socorro. Pudiera coordinar las operaciones de búsqueda y rescate de cualquier lugar del planeta. Ahí este lleva la correa, esta de goma como esta. Esta es negra y esta es en azul. Y de ahí han copiado las copias, ¿no? En 2015, esos pases B55. Y aquí algunos relojes. Este vale, por ejemplo, vale 9.200 euros, el Super Ocean.
todas las características, que son muchas y buenas. El Super Ocean Heritage, este vale 6.400 euros, con cristal de zafiro, o sea, lo tienen todo. Y aquí, porque el catálogo es amplísimo, 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 profesional. Y aquí tienes varios. Este vale 3.600, porque como son más modernitos y de correa de goma, 3.600, porque estos son también estos son de esto, ¿cómo se llama? De cuarzo. Estos son de cuarzo. Por eso valen mucho más económicos, ¿no? Estos ya valen 9.900. Ya son ya automáticos, ¿no? Pero los de cuarzo están por los 3.000, 3.500. ¿Qué pasa? Pues vamos a ver las imitaciones que hay en los sitios más baratos, como siempre, Wallapop. Pero las imitaciones que hay de otros relojes son buenas imitaciones. Pero sin embargo en el Breitling son imitaciones de apariencia muy bonitas, pero de malos materiales. Entonces te vale 150 sin estrenar, Breitling negro y rojo, detalles producto, hermoso Breitling de excelentes condiciones, caja de acero, correa de silicona roja, dial negro con detalles rojos. Pero es como esto que hemos visto, que son de cuarzo. Le han hecho la cajita y todo, ¿no? Lo han imitado la cajita y todo de Breitling. Pero estoy súper seguro que como son actuales, pues el movimiento que llevan no es un movimiento japonés, es un movimiento chino. Y lo están vendiendo en 150 en Wallapop ese. Este sí que es una estafa. Este sí que es una estafa porque se te pone reloj Breitling, que no lleva la correa ni nada, ¿no? Que está rota porque son de estas, ¿no? Lo que pasa es que estas son de las que se mueven y esas son de las que se ajustan, ¿no? Pero tiene las correas rotas. A ver, me parece que las correas estaban rotas o no. No, estaban dobladas, no, perdona. No. Pero que este no. Si os fijáis bien, las agujas no se mueven. Condición aceptable, Breitling negro y plateado. Detalle del producto. Reloj Breitling con buen estado. Es un reloj deportivo, estéticamente elegante, caja de inoxidable, correa de caucho, esfera plateada, con detalle en negro. Movimiento de cuarzo para reparar. O sea, 200 euros para reparar. Y ojo, que las agujitas son pegadas. Y lo venden 200. O sea, muchísimo más caro que este. Y para reparar. O sea, y no tienes las esferitas que no funcionan. Un automático, pero ya se nota ya por el color y además lo vi por atrás y ya se estaba degradando. Por lo tanto, es un automático que el metal es malo. Entonces, 120 Wallapop, Breitling automático, como nuevo, Breitling marrón y plateado. Detalle del producto, reloj de pulsera Breitling con correa de piel marrón, tiene esfera plateada, un diseño elegante, mecanismo automático, caja de acero inoxidable, esfera de detalles de plata, correa de piel marrón. Es un modelo Breitling porque Breitling no tiene este modelo. Entonces es un modelo Breitling. Y igual que pues un modelo Breitling parecido, pero ya os digo, no se mueve. Aquí de uno que se llama Euroimitación, me parece que es, o es Euroimitación, parece que lo he hecho, me ha salido el icono tan pequeño que no sale bien. Y las imitaciones que hace son todas de cuarzo. Y están por los 160, 167. Sí, 160. 160 y 167 están. Y son de cuarzo. Ninguno es automático. Pero bueno, te sale más barato comprarlo a estos que hace a la casa que vende imitaciones. Te sale más barato que comprarlo de segunda mano. Porque el metal es malísimo. No se mueven ni las esferas. Te pide 200 euros y es para reparar. Y no se mueven las esferas. Una imitación con su cajita y todo bien imitada, que es chino, en 150,
pero para eso pues yo me dirigiría más pues a una casa de estas que se dedica a hacer imitaciones. Luego, que lo saqué también de un sitio donde hacen imitaciones, pone réplica Breitling patrimonio a 13.320, movimiento automático. Pone, valía 649, ahora 210. Entonces, esto es una imitación, pero está mejor conseguida porque, claro, también tiene la misma correa, si os dais cuenta, la misma correa que es la misma correa que y este es automático, o sea que en 210. Por lo tanto, estáis viendo que las imitaciones son muy caras, incluso salen más caras que los Panerai. Otro que se dedica, que se llama réplica de relojes suizos España, relojes de imitación, roles para la venta, ¿no? Pero hace toda clase de marcas. Entonces, vale un poquito más caro que el otro, pero también son de cuarzo. Valen, en vez de 169 o 167, valen 170. De 169 a 170. Otro que se llama réplica de relojes, también son de cuarzo, ninguno automático, y están en 153. O sea, hay varias casas en España que buscas y salen más barato el comprar una réplica en una casa de estas que se dedican a vender réplicas que comprándolo de segunda mano. Porque de segunda mano os podéis ver como que se pega un pasote en 200 euros, que resulta que no se mueven las agujas. ¿Por qué sé que no se mueven las agujas? Porque exactamente el que le saqué yo la correa, pues era y si os dais cuenta, las agujas están pegadas. No se observa muy bien, pero tiene las agujas pegadas. Lo que pasa es que son del mismo, estas son del mismo metal. Ahí pues lo han hecho con lupa y se ve mejor, pero ¿has visto? Es el mismo. Pasa que lo han hecho doradito y las agujas doradas por eso se notan menos, pero llevaba un simple movimiento y encima chino. Me costó 1 euro y nada más que aproveché la correa y el cristal. Y la correa, por supuesto, porque la correa vas a comprar la correa y sale mucho más cara. Entonces en el mercadillo de Guardamar, en 1 euro, cogí el reloj que de hecho le faltaba la tapa, o no, sí, le faltaba la tapa, y se veía el movimiento chino y todo, pero lo vendía a 1 euro y digo, mira, la correa está bien, lo único que le faltaba era el retenedor de goma, y el retenedor de goma, como ya me consiguieron un pack hace un tiempo, pues le puse el retenedor y ya está completo. Además, la correa no tiene mucho uso porque nada más que tiene 2 agujeros. Lo que tenía era bastante suciedad, pero la pones en agua, mistol y amoníaco, lo dejas a remojo, le pasas un cepillo de dientes y se queda brillante otra vez. Queda brillante otra vez. Pues se queda bastante bien. En resumen, que dentro de lo que cabe a mí me ha costado baratísimo. ¿Por qué me ha costado baratísimo? Porque ya tenía el movimiento de otro reloj. Las correas las conseguí de un reloj como que lo que pasa que la correa que tiene son de las que van ajustadas a presión y la que yo tengo es como esta. La que yo tengo es como esta. Entonces, modelo lo han hecho en correa ajustable,
que diga en correa de goma que se ajusta a lo que es el reloj, y luego correas como esta, de las que se pueden doblar, que no se ajusta a la carcasa, ¿eh? Entonces el mío sería más parecido a este. Entonces el mío sería un modelo Breitling parecido a este. La única diferencia que este lo venden 150 y yo en total os he dicho que me ha salido entre 7 y 7, 14, en 16 euros con 2 reparaciones. Pues tengo mi modelo Breitling, ¿eh? Con un movimiento millota, ¿eh? Y la mar de bonito. Y además funcional. Pues nada, os he contado la historia de Breitling, que era bastante larga. He intentado por lo menos hacerla lo más corto posible. Tenemos la historia de Breitling. Tenemos que de segunda mano no vale la pena conseguirlos. Y en un mercadillo, pues, si no funciona, pero bueno, si la esfera y todo lo demás está bien, pero eso sí, daros cuenta porque los que venden en mercadillos y en muchos sitios, lo primero que tenéis que preguntar es si en un mercadillo lo veis, ¿no? Que en las esferitas las agujas están apegadas, ¿no? Las agujas están apegadas. Entonces, ¿qué quieres que te diga? De un reloj de que están las agujas apegadas, que en los chinos eso vale 5 euros, y que este se pegue un pasote de 200 euros, y encima te pone movimiento de cuarzo para reparar. Claro que es para reparar, porque lleva un movimiento chino. Este lleva un SL68, el movimiento chino más malo que existe. Y encima un movimiento normal, que no es cronógrafo ni nada. Y este vais a tener el problema de que sí, está todo bien imitado, la caja y todo, ¿no? Porque se venden, como es una marca que ven que se venden, pero últimamente los que son de cuarzo, cuando son imitaciones, ya le están poniendo el Sinok. El Sinok es un movimiento chino, que es cronógrafo, muy completo, pero no se puede reparar, y el día que se rompa es como el Zeppelin que os presenté, que no es de usar y tirar, a no ser que tuvierais un movimiento que se pudiera acoplar a ese cascarón, ¿eh? Si verdaderamente el cascarón es de acero, como dice aquí. Ojo, ¿eh? Porque claro, al ser chino, pues te hace tantas imitaciones que puede decir que era acero, pero al ponerle el IP, vete a saber si era acero o es metal y le han puesto pintura de 2 componentes que dura bastante, y hasta que no se pega un golpe, pues no sabes si era metal o no era metal. Entonces, ya sabéis que de segunda mano no valen la pena, a no ser que lo encontrarais muy barato, y sobre todo que se mueva todo, porque a mí, por ejemplo, tener un reloj que tenga esferas que no funcionen, pues no vale la pena. ¿Para qué quieres tener un reloj que tenga esferas que no se muevan? Es como el que tengo yo, que todavía tienen que reparar. Pues si tiene una esfera que no funciona, pues es como si tuvieras, ya que tienes una imitación, por lo menos que funcione todo. Aunque no lo vayas a usar siempre, pero que de vez en cuando pues digas, toco el botón y funciona. Porque quién sabe si tienes que cronometrar alguna vez algo. Nunca se sabe, ¿eh? Además, las cosas están para funcionar, no para adorno. Un reloj con esferas para adorno, pues no vale la pena. Y este pues es un modelo Breitling, que ni siquiera existe este modelo, y ya el metal ya se está viendo que ya está como poniéndose de color aluminio, ¿eh? Y por detrás me acuerdo yo que viendo la foto que ya se veía ya gastándose ya, ¿eh? Por lo tanto es un metal malísimo. ¿Qué pasa con este? Que si os gusta el reloj, pues al final os tocaría buscar una carcasa de acero inoxidable que cabiera dentro para poder conservarlo, porque los detalles de dentro siempre los hacen bonitos.
¿no? En eso sí que se esmeran los detalles de dentro y luego en los de fuera te ponen metales malos. En conclusión, si queréis uno y no salen baratos, tiene que ser en casas de estas que se dedican a imitaciones, ¿eh? El cero imitación o euro imitación, que estaba de internet de uno de ellos, este sí que era automático, desde luego pues para ser automático, pero te vale 210 y sabes que el automático que lleva te pone automático, pero no te dice que lleve qué tipo de automático lleva, que lo mismo lleva un automático chino. Y réplicas de relojes suizos España, que ese es otro, que va por los 160, 165, 170. Y réplicas de relojes, que es el más económico, ¿eh? Pero que este valen por los 150. Pero ojo, son de cuarzo. Menos este, que vale 200, los demás son todos de cuarzo. O sea, que los Breitling que hay de segunda mano, por ejemplo, no valen la pena, no como otras marcas que dices tú, pues se parece al Panerai y pues chico, pues tengo un reloj parecido al Panerai que por el tiempo, pues como venden carátulas de Panerai, pues le cambio la carátula y tengo un Panerai, ¿no? Pero en estos y salen más baratos, ¿no? Pero el Breitling, no sé por qué, de segunda mano no vale la pena, porque todo lo que hay es metal malo, agujas de pega y lo más seguro que lleve un Sinoc de esos chinos, segurísimo. Y 150 euros para un reloj que sí, que se han esmerado en hacer la apariencia y la caja y luego no vas a tener nada. Y hablando de imitaciones, pues había un compañero que no he podido contestarte porque estoy vetado, o sea, en mi mismo YouTube estoy vetado que no puedo ni contestar, ¿no? Entonces me dijo, ¿cómo se puede saber cómo es una imitación? Pues es muy sencillo. La parte de atrás suelen estar muy hechos a máquina, los que son auténticos, y las imitaciones son marca de agua. A veces las hacen un poco profundas, pero por lo general son marcas de agua. Y luego, pues el segundo caso, como el Zeppelin que ya os presenté, que aparte de marca de agua, pues dentro llevaba un Sinoc chino, ¿eh? Y entonces, pues es un reloj que vale por eso, pues verdaderamente, pues son relojes de 10 euros, porque son del día que se estropee, pues sabes que es una lástima, pero te toca tirarlos, ¿eh? Pues esto es lo que hay. Visto lo visto, este es mi reloj 191 y como ya os he dicho, si tenéis que ir a alguna relojería, los que sois de la parte de Elche, ya sabéis que yo voy a Relojería Joyería Peña, ¿eh? Que está en la calle Blasco Ibáñez 86 y ya os digo que lo arregla todo, ¿eh? Y pues bueno, tampoco llevarle casos como este de montar piezas porque al final pues lo vamos a hartar un poco porque resulta que últimamente le estoy llevando relojes para hacer experimentos y claro, pierde mucho tiempo en ellos también y eso pues, pero bueno, es lo que pasa, que si te gustan los relojes pues quieres hacer un modelo como sea, o si tienes un modelo que no hay manera de cambiarle la maquinaria, pues sacarlo para adelante como sea, porque dices tú, ha desaparecido y quiero usarlo ese reloj, y aunque sea con otra maquinaria. Así que ya sabéis dónde tenéis uno de los mejores relojeros. Yo lo llevo, ya os digo yo que yo llevo ya unos 3 años y pico llevándole relojes, dándole el coñazo. Y pues nada, como siempre os digo, ánimo y a seguir coleccionando, que no sale tan caro. En este caso me ha salido en 16 euros,
2 reparaciones, ponerle la correa, un cascarón de otro reloj y una maquinaria que tenía de otro reloj. Bueno, si contamos también la maquinaria de otro reloj, pues ponle €1 más, ponle pues en 17. Pues en 17 tengo un modelo Breitling que la verdad es que se esmeraron mucho en hacerle la esfera con el movimiento para luego tener una carcasa y un armis todo hecho de metal de ese que da alergia. En este sí que siempre os digo que ánimo que no sale tan caro, a mí no me ha salido caro, pero si tenéis vosotros como yo la suerte de tener piezas por ahí, pues vale. Pero si tenéis que comprarlo, ya habéis visto que no son relojes baratos. Y encima son de cuarzo. Y si queréis alguno automático que sea de acero inoxidable, pues tiene que ser alguna casa de esas porque estos que venden de segunda mano suelen ser de metal malo. Además, cuando veáis las fotos y veáis la parte de atrás vais a ver que lo vais viendo ya de color aluminio y es porque ya está perdiendo ya el niquelado que lleva y luego os va a dar alergia. Entonces es una lástima que le han dado más fama a este reloj que a la marca Panerai, que hay muchísimos parecidos a Panerai a mejor precio, a mucho más bajo precio, incluso automáticos, y con Breitling pues se han pegado pasotes de relojes que no valen nada, como ese que os he enseñado antes, que yo en €1 lo único que le he podido aprovechar ha sido la correa, porque la correa sí que vale bastante más, la correa y el cristal por si alguno, y esto lo he guardado para mostraroslo de que ese que venden en 200 € para reparar, pues es una carátula con agujitas apegadas y que el movimiento que lleva es un movimiento chino. Entonces es un reloj de 5 € y lo quiere vender en 200 y encima para reparar. Pues nada, como siempre, un saludo a todos y este es mi reloj 191 de los que meto en el cajoncito así. Un saludo a todos y hasta la próxima.